Ahora Ok, empezá. bueno, dale. Mm. Bueno, hoy vamos a ver, digamos, la continuación de la última clase, que era precisamente la parte de Florencia hasta el 1400. Hoy vamos a ver Roma en el 1500. El 1500 es un siglo bastante particular porque no todo fue homogéneo. Si hablamos del 1400 podemos hablar de una cierta homogeneidad cultural entre el principio del 400 y el principio del 500 y perdón, y el fin del 400. Cosa que en el 500 se complejiza bastante porque hay un hecho que va a partir un poco al medio este siglo, que es el tema de la reforma y luego la contrarreforma. Pero eso lo vamos a hablar la próxima clase. Entonces, lo que vamos a tratar en concreto va a ser la primera parte del 1500. La primera parte del 1500, ¿por qué pusimos Roma y no Florencia? ¿Por qué puse Roma y no Florencia? Porque el epicentro del 1500 fue Roma. Así como el epicentro del 1400 fue Florencia, el epicentro del 1500 fue Roma. No les dije al principio de la clase, pero cuando quieran interrumpir porque tienen alguna pregunta, no tienen más que hacerlo, estamos, ¿no? Bueno, podés pasar a la siguiente, Alberto. Ujú. Bueno, Ahí está. ahí está. A mí me gustaría, y esto yo lo pregunto generalmente cuando estamos en las clases presenciales, y me gustaría que alguien tratase de contestarme, ¿qué es lo que están viendo? A ver si alguien se anima. Dos estatuas serían. No, en realidad es una sola. Es una estatua de bulto, o sea, lo que quiere decir que se puede dar vuelta y es una sola. Sí, ¿qué más? Sería una estatua unificada, digamos. ¿Cómo? ¿Eso qué Una es? estatua unificada sería. Una estatua unificada, sí, de dos personas. Bueno, ¿qué más? ¿En qué tiempo la sitúa? ¿Qué les parece? Silencio de radio. Sí. ¿A nadie se le ocurre tirar hacia una época? ¿Qué les parece? A ver, fíjense ustedes, fíjense en el rostro, en el carácter bastante abstracto, diría yo, de los personajes. ¿Eh? A ver, ¿a nadie más se le ocurre nada? O ya se fueron todos a dormir. Si no quieren hablar, pueden escribir en el chat que lo estoy Sí, viendo. Y sí, lo yo que también. pregunta, y lo que pregunta la Es una arquitecta no persona es que sosteniendo a la- otra, sí. A A ver, mí, eh, sinceramente, no se me ocurre nada, por eso no dije nada. no, no, pero no, es una persona pero- sosteniendo a otra. mm, Para Miranda, sí, es eso. ujú. Eh, Preguntaba de qué época era, en el sentido no exacto, sino si les parece que es del siglo XVI, del siglo XVIII, del siglo XX, cómo la ven. Si se la encuentran en una plaza de la ciudad, ¿ustedes en qué época diría que hicieron esta escultura? No les pido que me digan el año. Mm.
que no les pido que me digan el año, les pido que me digan a ustedes qué les parece. ¿Es de este siglo, del siglo pasado, del anterior, del otro? ¿Ahí se escucha? Acá alguien me escribió perdón, pero no se escucha. Sí. Tatiana, ahora ¿estás escuchando? Yo te escucho bien, Marita. No sé, Tatiana, ¿qué le sucede? Y por ahí, sí, no sé. Bueno, Buah, continuemos porque si no. sí, me parece. Del siglo XVI, ¿vos lo estás leyendo, Marita? Sí. Sí, sí, yo creo que el deterioro de la escultura quizás se debe a que es antiguo. Ujú, Bueno, es una respuesta. ujú. Les cuento, esta escultura en realidad no está deteriorada, es así. En este momento está en la ciudad de Milán y fue la última escultura que hizo un personaje que es un poco la bisagra entre el 1400 y el 1500, porque vivió casualmente en esas dos épocas. Este personaje es Miguel Ángel. Y esta escultura que ven es la última escultura de Miguel Ángel y es la última piedad que hace. Las esculturas que se llaman las piedades, en realidad, son en general esculturas referidas a la Virgen que sostiene el cuerpo muerto de su hijo en brazos, o sea, el cuerpo muerto de Jesús, de Jesucristo. Yo quiero que vean, o sea, esta no es la más famosa de las piedades. Para mí, desde mi punto de vista, y esto es absolutamente personal, es la más dramática de todas. Poné la otra, pasa la otra, Alberto. Enseguida. Uy, me equivoqué de lado, perdón. Ahí está. Bueno, fíjense ustedes en estas dos piedades. La de abajo, la de 1496, 1497, la hace cuando Miguel Ángel tiene 23 y 24 años. La última la hace cuando tiene 84. Evidentemente, algo sucedió entre esas dos épocas para que haya hecho semejantes tipos de esculturas. O sea, en una está pintando un momento de la historia y en la otra está pintando el otro. ¿Se entiende esto? A ustedes les pregunto, chicos, ¿se entiende o...? Sí, se entiende. Bueno. Sí, profe, se entiende. Bueno, fíjense que los rostros, tanto de la Virgen en la primera y en la segunda, no sé qué dijeron. Nada, Juani, nada. Un besito, cuídate. Chicos, Bueno, por favor, cierren los micrófonos suyos, porque si no se acopla, además de escuchar conversaciones privadas. pero mandale un beso de mi parte también. No sé quién era. Sí, sí. Bueno, le decía, fíjense en los rostros de María en los dos casos. En el primer caso hay una María sin sufrimiento, hay una María que tiene que no llega a los 20 años, digamos. Y calculen que es una madre muerta que tiene a su hijo en brazos. Pero de alguna manera está representando el carácter de la época, un carácter sereno,
un carácter que se aviene a las circunstancias, las acepta, si se quiere, con resignación, pero no con desesperación. En la segunda, en La Piedad de Rondanini, es un rostro devastado, tanto el de María como el de Jesucristo. El de Jesucristo no está terminado porque en realidad estuvo trabajándolo hasta 3 días antes de su muerte y no llegó a completarlo. Pero es un rostro devastado, devastado por los sucesos de la vida, que refleja en realidad la devastación que hay en el pensamiento de la época donde fue hecha. ¿Más o menos se entiende este concepto? Sí, sí. Bueno, pasa a la siguiente. Bueno, les decía, el personaje del que hablábamos es Miguel Ángel Buonarroti, que lo vemos acá en esta imagen. Y podemos casi deducir el trayecto de su vida a través de las 4 piedades que él hizo. La primera, que es la que está en San Pedro, que es la más conocida. La segunda, que es la Piedad Fiorentina, que también es una piedad bastante dramática. La tercera, que es la de Palestrina, que es la única de las piedades que hace Miguel Ángel en la cual están 3 personas. Se supone que es la Virgen, Jesús, y además se supone que está un santo, que en este momento no recuerdo quién es, que está ayudando a sostener al cuerpo muerto cuando lo bajan de la cruz. Y finalmente la piedad de Rondanini. Ya les digo, para mí la piedad de Rondanini es la que sintetiza un poco toda la idea de la época, porque si ustedes la ven, está absolutamente despojada de toda la exageración, si se quiere, y de todos los la voluptuosidad que dan los mantos y que da toda la imagen, digamos. Esta es una imagen absolutamente despojada que podría estar perfectamente en un museo de arte moderno. Miguel Ángel, ya lo vamos a ver en otras obras más adelante, porque como les dije, es bisagra de 2 épocas y hay un movimiento que es el movimiento manierista, que casualmente él y Rafael son los que le dieron el nombre a este movimiento, porque los que trabajaron después de ellos, en cierta manera, copiaron la forma de trabajar tanto de Miguel Ángel como de Rafael, y entonces le pusieron al movimiento manierista por ser a la maniera de Miguel Ángel o de Rafael. Una de las obras de Miguel Ángel es el rediseño, o mejor dicho, no, el diseño y el rediseño de la Plaza del Capitolio y de las fachadas de la Plaza del Capitolio. Esta plaza, que es la que vemos acá abajo, en realidad era un lugar de reunión del antiguo Imperio Romano, desde donde se podían ver hacia atrás, o sea, hacia atrás de este edificio que vemos acá, se podían contemplar todo el movimiento de los foros que están en la parte posterior de la plaza. Hacia el 1200 aproximadamente,
un personaje hace el palacio este, para vivir en él, que se conoce como el Palacio del Senador. Este Palacio del Senador estaba bastante degradado, pero tenía una característica. Contrariamente a lo que se suponía, que es que el frente de ese palacio tendría que haber dado hacia los foros, o sea, las vistas tendrían que haber sido dadas hacia los foros. Este buen hombre lo que hace es hacer la fachada exactamente en el sentido opuesto para mostrar lo que en aquel entonces ya se vislumbraba como las nuevas fuentes de poder que iba a ser lo que más adelante era la Basílica de San Pedro, el Vaticano y todo lo que tenía que ver con la Iglesia y los nuevos poderes civiles que estaban desarrollándose ya en la ciudad de Roma. Le encargan a el Papa Pablo III hacia el 1530-37, por ahí, encarga la remodelación de la plaza y se la encarga a Miguel Ángel. Ya para el 1537 el Vaticano era un centro de poder muy importante y Miguel Ángel decide que definitivamente es esa la orientación que le va a dar a esta nueva plaza, donde va a rediseñar todo esto y va a diseñar también el nuevo palacio para acentuar aún más la forma trapezoidal que naturalmente tenía la plaza. Esta plaza va a tener un carácter absolutamente teatral y eso va a estar muy acentuado por estas escalinatas que le va a colocar al Palacio del Senador o al Palacio Viejo para dar todavía más un sentido teatral a toda esta más de escenografía que va a tener la plaza. Acentuada la perspectiva por no solo la escalera, sino por el campanario que originalmente estaba en uno de los laterales del palacio y él lo corre y lo va a colocar justo en el medio para dar así un foco de atención netamente centralizado. Por otro lado, va a diseñar un pavimento, que es este que vemos acá, de mármol travertino, con lo que todavía va a reforzar este sentido de perspectiva y este sentido de apertura hacia este frente y se va a ir cerrando hacia el fondo. Va a colocar dos balaustradas y nuevamente una gran escalinata, lo que va a provocar una vista. Nosotros desde acá no la vemos, pero desde el exterior, desde más afuera, más adelante, una vista realmente como si fuera una escenografía de un teatro con una gran escalinata, un escenario y un telón de fondo. Acá lo vemos con más claridad. Vamos a ver esta escalinata, la balaustrada, y se va a abrir la plaza con el Palacio del Senador, la gran escalinata que le coloca al frente, el Palacio Nuevo y el Palacio Viejo que ya estaba y que va a reforzar este carácter trapezoidal del espacio. Pasa a la siguiente. Bueno, Miguel Ángel también va a trabajar en el rediseño
de San Pedro, de San Pedro en el Vaticano. En realidad, el diseño original, o sea, empecemos por que San Pedro era el lugar donde se supone que fue martirizado San Pedro y cuya tumba se encuentra allí. Entonces, basado en las palabras de la Biblia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se construye una iglesia pequeña en ese lugar. Con el correr del tiempo esto se va cobrando mucho más importancia, junto con, a medida que también va cobrando más importancia la religión católica apostólica romana, y se le encarga a Bramante que haga un primer diseño. Bramante, que es este diseño que está acá, Bramante lo que hace es hacer una gran cruz griega. La cruz griega es la que tiene los 4 brazos exactamente iguales, inscritas en un cuadrado, con una gran cúpula central y 4 pequeñas cúpulas en los ángulos. Esta cúpula central estaba apoyada sobre pilastras, y el problema está que esto fue encargado aproximadamente en el 1506, 1507, y Bramante junto con Sangalo, que fueron los 2 arquitectos que trabajaron allí, Bramante muere unos años antes y Sangalo muere en el 1520, creo. Entonces queda todo a medio hacer. En 1546, el Papa Paulo III, le da el proyecto a Miguel Ángel. Miguel Ángel se da cuenta que la cúpula central tiene problemas de estabilidad. Este diseño está hecho en maqueta y está en el Museo del Vaticano, hoy todavía se puede ver. Y fue donde estudió Miguel Ángel el hecho de la estabilidad de la cúpula y vio que no se sostenía, con los pilares que le habían puesto tanto Bramante como Sangalo. Lo que hace Miguel Ángel, respetando el diseño original, es agrandar la cúpula, pero al mismo tiempo reforzar los pilares que la van a sostener y reforzar absolutamente toda la estructura. Del proyecto de Miguel Ángel va a quedar los pilares y la cúpula, que son la cúpula que va sostenida por los pilares, y es el lugar que en el subsuelo está lo que se considera que es la tumba de San Pedro. Este lugar es bastante emblemático, porque de hecho se considera que es como un axis mundis. ¿Algunos saben lo que es un axis mundis? No, yo justo te iba a preguntar. Ah, bueno. No, no tengo idea. Un axis mundis es lo que se considera el eje del mundo, axis eje. Viene desde de muy lejanos tiempos, incluso de la época de la Mesopotamia, donde en algunos lugares, en algunos montículos, se consideraba
que había una conexión entre el cielo y la tierra. Entonces ahí es donde se hacían determinados ritos, se elevaban templos que no eran más allá que esplanadas en la parte alta de la colina, y allí se ejecutaban determinados rituales porque se consideraba que era el punto donde se juntaban tanto el cielo como la tierra. Este es uno de los puntos donde se considera también la cúpula de San Pedro que va a tocar el cielo y el nivel de la tierra y el nivel sobrenatural que es considerado como la tumba de San Pedro. Por eso se lo considera también en muchas partes como axis mundi o ejes del mundo. Es un lugar, digamos, bastante emblemático. ¿Quedó más o menos claro lo que es eso? Sí, sí, quedó claro. Sí, sí. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿cuál era la situación de la que venimos hablando? La iglesia, como dijimos antes, se había consolidado y era definitivamente un centro de poder por donde pasaban la mayoría de las decisiones. De hecho, Julio de la Rovere, que era un papa que fue el que mandó a hacer la Capilla Una Sixtina. consulta, discúlpame. ¿A qué Sí, te referís cuando hablas de un centro de poder de decisiones? O sea, ¿a qué decisiones te referís? a decisiones de Estado concretamente. O Ah, sea, listo. el Vaticano era un centro político. Claro, ya entendí. Gracias. De hecho, lo que te iba a decir, o sea, Julio de la Rovere, que en ese momento era papa, Julio II de la Rovere, que fue el que encargó a Miguel Ángel hacer la Capilla Sixtina, era lo que se llamaba el Papa Guerrero, porque tenía más de guerrero que de papa, o sea, estaba más preocupado por conquistar mayor cantidad de tierras para propiedad del Vaticano que en realidad de los problemas espirituales de la población. Y con eso te doy un ejemplo, pero en realidad era concretamente un centro de poder como si fuera, si dijéramos, la sede de un reinado o de un principado o de una señoría, como eran en ese momento las distintas sedes de poder en Italia, en lo que es hoy Italia. Con lo cual, a mucha gente le disgustó esta idea y sobre todo le disgustó fundamentalmente porque para la construcción de San Pedro, una de las fuentes de ingresos que tenía el Vaticano era la venta de indulgencias. ¿En qué consistía la venta de indulgencias? Vos donás tanto a la iglesia y tenés asegurados tantos años menos de purgatorio. Saben cómo es el asunto del infierno, el purgatorio y el cielo, ¿no? Por supuesto, Marita, que lo saben. Bueno, Me extraña que dudes. no dudo, pregunto nomás. Pregunta retórica, quizás. Por la duda, explícalo. No entendí que pregunte porque se escuchó todo cortado. Ah, bueno. Les preguntaba si sabían lo que eran las indulgencias, el purgatorio, lo que era el cielo y el infierno. Ah, sí, sí. Lo saben. Yo sí. ¿El resto? Sí, también. Bueno, listo. Entonces, damos por sabido. Bueno, les decía que algunos vieron bastante mal el asunto ese. Porque, ya les digo, la financiación del Vaticano
de San Pedro fue concretamente la venta de indulgencias y las donaciones de lo que se conocía en ese momento, que ya venía del medioevo, una vieja costumbre que era la mano muerta. La mano muerta era los que se morían sin dejar herederos o los que morían pero hacían el testamento a favor de la iglesia, todos sus bienes iban a parar a la iglesia. Con el objetivo de salvar su alma, por supuesto. En realidad no sabemos si la salvaban o no, pero el objetivo era ese. Bueno, como les decía, por otro lado, también es cierto que dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía eclesiástica, se comprobaron bastantes temas de corrupción, digamos, y algunos temas un tanto controvertidos en cuanto a lo que eran los principios de la religión católica, apostólica y romana. Entre otros, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que significa la palabra nepotismo hoy? No, yo no sé. Nepotismo político. El nepotismo es una palabra que viene del Imperio Romano, o sea, en italiano nipote quiere decir sobrino. El nepotismo hoy es ubicar a los sobrinos, entre comillas, en todos los puntos claves del poder. O sea, hoy, por extensión, quienes, haciendo uso de su poder político, ubican a toda su parentela en los cargos de poder, ya sean diputados, senadores, jueces o lo que fuere, eso se conoce como nepotismo. ¿Por qué? Porque están ubicando a sus parientes en los centros de poder. En el caso que nos preocupa a nosotros, el nepotismo, que fue una de las razones por las cuales va a surgir todo este malestar en la época, es que los papas, quedaba feo que dijeran que tenían hijos. Entonces lo que tenían eran sobrinos, entre comillas. En algunos casos eran sobrinos, en otros casos eran directamente los hijos. Y estos eran los que estaban ubicados en los grandes centros de poder o incluso llegaron, en algunos casos, llegaron a heredar el papado. Todo esto lo estaba visto con muy buenos ojos, sobre todo también por el tema de Alemania. En Alemania va a surgir un personaje que se llama Lutero, que va a ser el primero que va a poner en tela de juicio todos estos movimientos que tiene la Iglesia. Por otro lado, Alemania estaba dividida como en dos partes. El Sacro Imperio Germánico, que estaba bajo la égida de la Iglesia, al cual Carlos V era lo que no sé si ustedes más o menos conocen la historia, pero supongo que sí, porque en el secundario se debe haber estudiado esto. Carlos V era tenía varios títulos, era Carlos II creo de España y Carlos V de emperador por herencias, había llegado a tener una gran cantidad de poder en lo que en aquel momento era Europa, entre ellos en Alemania. Hasta ese momento había un tratado en Alemania que permitía a determinadas provincias tener libertad
religiosa. Carlos V va a sacar un decreto que se llama el decreto de Spira, en la cual va a anular la libertad religiosa de estas provincias y va a poner todo bajo la égida del Papa. Cosa que en Alemania no estaba muy bien visto. Este movimiento después se va a ir extendiendo y va a llegar a Italia, donde va a encontrar un fuerte, se va a consolidar este tipo de movimiento, va a haber digamos, un creciente malestar que se va a ir incrementando a través de los años. Adelantándonos un poco, la respuesta que da la Iglesia es el Concilio de Trento, donde se van a oponer a las reformas que proponía tanto Lutero como Calvino, que era otro personaje que también estaba a favor de estas reformas en la Iglesia, o sea, que trataban de que la Iglesia volviera a tener la pureza que había perdido, y volvían y trataban de volver a una religión mucho más primitiva. La Iglesia se opone a estas reformas y digamos, para consolidar su postura, va a fijar determinados dogmas dentro de la Iglesia, va a asegurar un clero mucho más moral y va a fortalecer muchísimo las jerarquías eclesiásticas. Por otro lado, va a reivindicar la práctica de la Inquisición, que estaba bastante dejada de lado, y va a consolidar también la idea de los santos y del purgatorio, que también estaba bastante en discusión. Todo esto, o sea, tanto el pensamiento reformista como el pensamiento de la Iglesia, va a llevar a lo que más adelante va a provocar la separación y va a generar todas digamos, las ramas de la Iglesia protestante, que se llama protestante precisamente porque protestó contra los valores establecidos en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y esto, sobre todo, va a estar muy apoyado por Inglaterra, porque paralelamente a esto, en Inglaterra estaba Enrique VIII, y más o menos la historia de Enrique VIII ustedes la deben conocer porque ha salido en varias series de Netflix. Pero Enrique VIII estaba casado con Catalina, ¿María o Catalina? Bueno, o María Catalina, o Catalina. ¿Catalina? Catalina era, sí. Sí, entonces Catalina. Que era tía de Carlos V. Entonces, claro, Enrique VIII no estaba en muy buena posición de limpiarla abiertamente a Catalina porque era la tía de Carlos V. Y ahí se armaba toda una guerra. Entonces lo que quiso hacer fue anular el matrimonio para casarse con la que en ese momento ya estaba embarazada de él, que era Ana Bolena. En otro caso no hubiese tenido ningún problema en limpiarla, pero siendo la tía de Carlos V la cosa se ponía más espesa, se complicaba más. Entonces empiezan las tramitaciones para anular el matrimonio. De hecho,
Enrique VIII siempre tuvo una determinada consideración por Catalina y no solo no la mató, sino que le conservó su estatus, no digo su estatus real, pero un estatus jerárquico muy importante. Por supuesto la mandó al exilio, ¿no? La sacó del medio. Pero nunca atentó contra su vida y siempre la tuvo con bastante consideración. Cosa que no sucedió con Ana Bolena, que la limpió mucho más rápido. Esto, cuando Enrique VIII quiere anular su matrimonio y la Iglesia Católica se lo impide, o sea, le hace cuestiones, directamente Enrique VIII dice, bueno, nos separamos y terminó separándose de la Iglesia Católica y conformando lo que fue la Iglesia Anglicana de lo que es hoy Inglaterra, Gran Bretaña, etcétera, donde se conservan casi el mismo dogma y casi los mismos rituales que la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero desconocen la autoridad papal. Es por eso que hoy hay problema con la sucesión ahora de Carlos, de Charlie con Isabel, porque siendo divorciado y estando casado con una divorciada, no podía ser jefe de la Iglesia Anglicana. Entonces, él renunció a ese estatus, dijo que cuando fuera rey, si es que algún día se decide a ser rey, él no iba a ser jefe de la Iglesia Anglicana precisamente porque se había divorciado y se había casado con una divorciada. Pasa la siguiente. Bueno, entre los artistas del 500 hay uno que sobresale, que es Holbein el Joven. Esta pintura de Holbein el Joven es emblemática y rara. Pasa la siguiente. Alberto se nos fue. Pasa la siguiente. Estoy acá y estoy tratando de pasar, ¿eh? Ok. Ahí está. No era eso lo que quería. Bueno, no importa. Pasa la anterior entonces. Creí que estaba de otra manera. Ahí está. Esa era la que quería. Esto es lo que buscabas. Pasó dos juntas. Ah, bueno, está. Bueno, ¿qué están viendo acá? Esta pintura es emblemática desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico-político, digamos, desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista plástico. Desde el punto de vista político e histórico, nos está relatando un poco la historia que yo les conté. Esta pintura se llama de los embajadores. En realidad, el nombre es de los dos personajes, que son Dinteville y de Sèvres. Estos dos personajes, uno representa al... Discúlpame, ¿podrás repetir los dos personajes, por favor? Sí, de Sèvres, lo tiene en la diapositiva. Y Dinteville. Sí, acá abajo está, mira. Ya lo vi. Gracias. No, de nada. Estos dos personajes, uno va a representar, en realidad eran dos amigos, pero uno va a representar a Francia y el otro va a representar a Inglaterra, y tienen como misión un poco lo que les contaba antes. Tratar de limar las diferencias que había con el Papa
y Enrique VIII. Esa es digamos, el significado político. Si ustedes ven, el piso de la pintura es una composición entre la abadía de Westminster y Notre Dame. Eso también nos está indicando el espíritu de unión que trataba de manifestar esta pintura. Por otro lado, nos va a mostrar, desde el punto de vista simbólico, la cultura de la época. Y más que desde el punto de vista simbólico, también desde el punto de vista histórico, porque está mostrando todos los elementos que para ese momento se empleaban en el estudio. El globo terráqueo, un libro de matemáticas, un laúd para significar la música, que estaba muy unida a las matemáticas, un himnario, un grupo de flautas, una referencia al quadrivium. El quadrivium eran las materias que se estudiaban en los centros de estudio, instrumentos de medición del tiempo. Y por otro lado, tenemos también algunas referencias propias de los personajes. Por ejemplo, el libro, o sea, evidentemente acá no lo podemos ver, pero en el libro, de acá, figura la edad de Selve, que para ese entonces tenía 25 años. Después tenemos la esfera celeste con referencias mitológicas, el reloj de sol, el crucifijo está por acá, ahí. Un medallón con el ángel, la daga que tiene en la mano marcando la edad también de cada uno, los pisos, bueno, como les decía, los pisos con la abadía de Westminster, perdón, de la abadía de Westminster y la capilla Sistina, yo le dije en Notre Dame, perdón, me confundí yo, con la capilla Sistina. Y por otro lado, hay una cuestión, que es esta figura extraña que vemos acá, que es lo que se conoce como anamorfosis. Anamorfosis es la deformación de una figura para que se vea desde determinados puntos de vista y determinados no. En realidad, la deformación es la deformación de un cráneo, que es este que vemos acá. Este que vemos acá. Que está como estirado. ¿Por qué está así estirado este cráneo? ¿Y qué significa ahí su presencia allí? En realidad esta pintura ha sido catalogada como una de las vanidades, que ya vamos a ver también en las próximas imágenes otras. ¿Qué dice? Todo está muy bien. O sea, rompete el alma por las cuestiones políticas, por el dinero, por el conocimiento, por todo, pero acordate que la muerte siempre está presente. Esa pintura estaba colocada en un sitio muy particular de un salón donde se entraba y la pintura estaba como en escorzo colocada. Y en el momento de la entrada se veía con claridad la imagen del cráneo, de la calavera. Si vieran esta pintura de frente y la ven a través de una copa de cristal, también van a ver que se deforma con la deformidad que produce el cristal, van a ver que se endereza y se arma la calavera. Esta presencia de la muerte en las pinturas, en las esculturas, en muchas obras de arte de la época es característica, porque es lo que está diciendo. Ocupate de todo lo que quieras, ocupate de la cosa mundana, ocupate de lo que más te guste, pero acordate siempre que te vas a morir. Seguí con la otra, Alberto.
Ahí está. Bueno, entre otros tantos, otro de los artistas de esta época fue Tiziano. A Tiziano se lo conoce precisamente por el uso del color. Y esta es una figura, la pintura se llama Flora, que representa la voluptuosidad y la puditicia. Puditicia en realidad no es que esté mal dicha la palabra, sino que es una palabra que deriva de la mitología romana y que significa modestia. Digamos, el equivalente griego a esta palabra sería aidos, que significa virtud sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que esta figura en realidad es una figura que en sí misma es contradictoria. Por un lado, muestra la voluptuosidad de descubrir un seno y tener digamos, una imagen sensual, pero por otro lado vemos el rostro de la mujer que no es provocativo, sino al contrario, está como avergonzada del hecho. Esto es bastante característico también de estas pinturas, en la que van a mostrar la idea del matrimonio como mezcla de sensualidad, pero al mismo tiempo de pudor y de recato. Esto es más o menos lo que en este sentido quiere manifestar esta pintura. Ese es el ideal de belleza, digamos, del 500, o sea, por un lado, la sensualidad de la mujer, pero por otro lado también la modestia o digamos, o el pudor. Empezamos a ver ya fuertes contrastes entre luz y sombra que van a marcar el volumen, las figuras van a ser redondeadas, hay un tratamiento bastante importante de la luz en los rostros, y la obra, la forma de proyectar esta obra se distingue porque da la sensación de que ha sido toda proyectada de antemano, o sea, hay una planificación previa de todo lo que va a ser la pintura. Utilización de la pintura al óleo, y los temas en general son religiosos, épicos o mitológicos. Hay distintas escuelas en esta época donde se van a destacar diferentes artistas. En la escuela de Venecia va a ser famoso Tiziano por el uso del color. En la escuela de Florencia va a ser mucho más famoso el dibujo y vamos a tener como representante a Andrea del Sarto. Y en la escuela de Roma a Parmigiano, que también tiene que ver más con el dibujo que con el color, a pesar de que todos usan, por supuesto, color, ¿no? Pasa a la siguiente. Bueno, en arquitectura. Todo lo que era bastante mesurado y discreto en el 400 se va a exagerar en el 1500.
Entonces, todo va a ser como más llamativo, más elocuente, más voluptuoso, si se quiere. Una de las características es que se lo va a diferenciar fundamentalmente de lo que es el Renacimiento del 400, es el Renacimiento por la recreación del Renacimiento por observación, o sea, la recreación del clasicismo por observación. ¿Qué significa esto? Y esto lo va a diferenciar del Renacimiento del 400. El Renacimiento del 400 va a tomar determinados elementos y en cierta manera los va a adaptar, a modificar, a reformar, a amalgamar con la época en la que está. No podríamos decir que el espíritu clásico que toma el Renacimiento en el 1400 es una copia de lo que fue la clasicidad grecorromana. En el 1500 lo que se toman son los modelos del 1400 y se los reproduce exagerándolos. O sea, se observan los modelos del 1400 y se los reproduce exagerándolos. Fíjense en este caso, por ejemplo, esto lo que vemos acá es el Palacio Farnesio. Palacio Farnesio es obra de Zangalo. Tiene algunos elementos de Miguel Ángel y de Viñola. Fíjense ustedes que hay lo que se conoce como fuerte definición plástica. Eso lo podríamos traducir por una exageración de los elementos que constituyen la estética de un edificio. Hay un exceso en general de lujo. En algunos casos se da la combinación de plantas centralizadas con longitudinales, dando, por ejemplo, bueno, en este caso no tanto, no se nota tanto, pero hay algunas que se notan mucho más. Digamos, esta planta más rectangular que cuadrada, pero siempre conservan el patio central. En el caso del Palacio Farnesio, fíjense que es una simetría ultranza. Fíjense que el eje central está marcado por este gran acceso que está muy poco disimulado. Abarca dos plantas y definitivamente es una simetría, un eje de simetría central que es inamovible. Por otro lado, acuérdense, por ejemplo, que en los otros edificios íbamos a tener cornisas, pero no tan voladas como en este caso, que es directamente casi una especie de sombrero que se le pone al edificio, que además está fuertemente ornamentada. Cadenas esquineras, y las jambas del eje central también todas almohadilladas en piedra. Ritmos de ventanas del piano nobile dados por frontones intercalados entre triangulares y curvos, distintos a los del piso superior. ¿Qué quiero decir con esto del piano nobile? Generalmente los edificios estaban compuestos por 3 niveles. En el nivel 00 era el de servicios y el
lugar, creo que esto ya lo dije en la clase pasada, el lugar donde estaban las oficinas y el lugar de recibimiento de negocios, digamos, de los dueños de casa. El primer piso era llamado piano nobile, donde estaban los salones de recepción y los dormitorios de los principales miembros de la familia. Mientras que en el piso superior estaba la servidumbre, los dormitorios de la servidumbre y los dormitorios de los parientes de segundo orden. Todo esto daba, todos estos niveles daban a un patio centralizado, que es este que vemos acá. Generalmente todos los ambientes tenían acceso visual a este patio. Pasa a la siguiente. Bueno, acá vemos la diferencia visual entre el Palacio de Medici, que es este que vemos acá, que es el que vimos en la clase pasada, y el Palacio Farnesio. Fíjense que si uno es más o menos discreto, el otro ha perdido gran parte de su discreción en pos de una exacerbación del lujo. Pasa a la siguiente. Bueno, con los muebles pasó exactamente lo mismo con el mobiliario. O sea, si bien las líneas se respetaron y más o menos siguieron siendo las mismas, la ornamentación fue mucho más voluptuosa en el 500 que en el 600. Fíjense, para muestra basta un botón. Fíjense en estas guardas. Estas guardas que ven en el centro son guardas típicas del 1400, mientras que estas son guardas y ornamentaciones típicas del 1500. La línea de los mobiliarios más o menos sigue la misma, sigue siendo la misma, sigue siendo la línea de los edificios, pero la ornamentación empleada es muchísimo más recargada. Hay un uso de herrajes en bisagras y cerraduras, los tapizados generalmente son de cuero. La decoración de las patas, que vemos acá de los muebles, en general son de forma de garras y cabezas, hay cantidad de dibujos de tallas en forma de garras y de cabezas de león, quimeras, etcétera, o sea, animales mitológicos y demás, se veían, estaban muy en auge en ese momento. Seguí. Bueno, contexto, no tiene sentido, bueno, se los leo, pero no tiene mucho sentido, es más o menos el resumen de lo que vimos en estas dos clases. Ampliación del mundo del saber, acuérdense de Copérnico y la teoría heliocéntrica. La política a partir del saqueo de Roma, la revuelta de Florencia contra los Medici, la transición entre el feudalismo y el capitalismo, eso es lo que va a provocar todo lo que fue el desarrollo. Esto es sobre el humanismo, ¿no? Va a provocar el desarrollo de lo que es el Renacimiento más adelante. Clases sociales definidas por intereses económicos y monarquías absolutas, o sea, ya no lo definen más el poder de los terratenientes, sino es el poder de las finanzas y de los negocios. La peste, el retorno de la peste negra hacia el 1300, 1350. Las guerras en el entorno europeo y en el Nuevo Mundo. Debacle económico en un principio por la crisis de la caída del comercio veneciano, en función de los puertos del Atlántico por el descubrimiento de América. O sea, empezaron a incrementarse mucho más
los puertos de Cádiz, de Lisboa y de Sevilla, y en detrimento de los puertos de Venecia, que hasta ese momento eran casi los más importantes. La religión, la reforma protestante, con el objetivo de frenar la potencia papal, reforma luterana, contra la venta de indulgencias, que es lo que vimos hoy, aparición de un mercado cultural, esto no se los dije, pero en realidad empieza a surgir lo que se considera el mercado cultural, porque los europeos querían conocer lo que era ese nuevo mundo, entonces mandaron, hicieron grandes fortunas, algunos dibujantes que venían a América a dibujar lo que veían y vendían esas pinturas a Europa. Y por otro lado, algunas familias, sobre todo las familias de los conquistadores españoles, que se establecieron en América, querían tener un recuerdo y querían mostrar lo que era su vida en Europa. Entonces se originó un intercambio de obras de arte entre lo que era América y Europa, en Europa para conocer América y en América para conocer Europa. Como consecuencia de esto, de todas estas cuestiones, se llega a la conclusión que el mundo no es un lugar perfecto, o sea, como se había pensado en los albores del 1400, la Tierra no era el centro del universo, hubo una destrucción de la teoría antropocéntrica, porque ya a partir del pensamiento en el 1400 de que el hombre era el centro de la Tierra, con todas estas crisis del 1500 y pico en adelante, se empieza a ver que el hombre es uno más en el universo. También también influyen en este momento las teorías de Giordano Bruno, que insinúan la presencia de vida en otros planetas, entonces ya el hombre quedó absolutamente degradado. Por supuesto, la Iglesia no fue muy feliz con estas manifestaciones, y a Giordano Bruno no le fue muy bien. Pero lo cierto es que flotaba en el ambiente ya esta idea de que el hombre no era tan importante como lo que se había pensado en el 1400. Y por supuesto que el hombre no estaba hecho, que el mundo no estaba hecho a la medida del hombre, y la destrucción de la gran teoría, que la gran teoría es la gran teoría de la belleza, y empiezan a surgir otros ideales de belleza. Ideas mucho más complejas, o sea, ya la idea de belleza que tenía que ver con el equilibrio, con el orden, con la geometría, etcétera, empieza a destruirse y empieza a aparecer otros ideales de belleza que son los que vamos a ver la próxima clase. Pasa a la siguiente. Bueno, para terminar les muestro acá también esta idea de lujo y esta idea de exageración en todo sentido también se transmite en la moda. Y también va a reproducirse en cierta medida la idea del cuerpo, la parte superior del cuerpo va a reproducir la imagen de un trapecio con hombros muy anchos, sobre todo en los hombres, y una cintura bastante pequeña. Pero los elementos, los materiales usados para hacer esta ropa es mucho más lujosa y mucho más ornamentada que lo que había sido en el 1400. Lo que estamos viendo, bueno, es otro de los palacios típicos del momento, que es el Palacio Caprini de Bramante, que también lo que vemos es como muy exagerado todo,
Fíjense en el trabajo de las piedras, que es realmente muy significativo y llamativo. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ¿qué se hacía en el palacio? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? ¿Qué era lo que se hacía en el palacio, digamos? Se vivía. Se vivía. Nada más que eso. Listo. Pero no hacían algo. En la planta, generalmente en el piso de abajo, estaba estaba primero los servicios para atender a todo el palacio. Pero además, normalmente los dueños de los palacios eran gente que tenía que ver con las finanzas, con los negocios de venta de mercadería hacia el exterior, de comercio en general. Y allí estaban las oficinas que atendían a los mercaderes, que atendían a los asuntos de negocios, digamos las oficinas del señor que vivía con su familia en el primer piso, que era el piano nobile. Piano nobile era el lugar donde vivía la familia, digamos el grupo más cerrado de la familia, y donde se hacían las grandes recepciones. Generalmente, la idea de familia era una familia extensiva. O sea, no era solamente, digamos, el matrimonio y los hijos, sino que estaban muchas veces hermanos, primos o otros parientes, y ellos vivían en, en el piso, digamos, en el tercer nivel, donde por una parte estaba destinado a la servidumbre y por otra parte a los dormitorios donde vivían ellos. Y en el caso particular, que no lo vemos todavía, pero que lo vamos a ver más adelante, si ustedes vieron la serie Versalles, se van a dar cuenta que vivía casi una ciudad dentro del palacio, o sea, tenía la parte específica donde vivía el rey y su núcleo más íntimo, pero además tenía una cantidad de gente que vivía ahí de nobles que constituían casi una pequeña ciudad. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo por ahora no. Bueno, ok. Listo, entonces, hasta la próxima.